hablando, como iglesia, nosotros estamos metidos en un biaño donde estamos hablando de un lema, que más que un lema, creemos que es una palabra del Señor. Estamos profundizando estos 2 años próximos. Hemos comenzado hace menos de 2 meses a hablar del cielo nuevo y la tierra nueva. Todo basado en el libro de Apocalipsis, entendiendo la belleza del Apocalipsis y entendiendo también una resignificación de lo que normalmente tenemos acostumbrado o lo que nos lleva a pensar el Apocalipsis, ¿no? Y si bien no me quiero meter directamente en ese tema, pero hay una expresión que creo que tenemos que resignificar, y el título de lo que vamos a ver hoy es el siguiente: es el cristiano místico. ¿Sí? No sé qué es lo que puede producir a cada uno esta expresión. Por ahí puede transmitirle, y mire, le puse colores, pusimos algunas cosas, no por ustedes, porque sé que ustedes no necesitan ningún estímulo visual ni auditivo, tienen hambre de la palabra del Señor, pero para mí, que son las 2:00 y pico de la mañana, necesito así colores, estímulo y demás. Y les decía que no sé lo que le llama a cada uno cuando escuchamos la palabra místico, si tienen connotaciones positivas o si tienen connotaciones negativas. Pero es importante, y en esto quiero comenzar, entender que las palabras tienen un significado. ¿Sí? Cada palabra, cada expresión que escuchamos, inclusive eh, toda nuestra base, no solo desde la teología, sino nuestro fundamento para vivir, está basado en una palabra, ¿sí? Que es la palabra de Dios. ¿Recuerdan la expresión cuando estos primeros hombres, Adán y Eva, pecaron? La expresión de Dios, primeramente Él salió a buscarlos y Él le dijo: ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Porque lo que escuchamos, lo que aprendemos, las palabras que manejamos en nuestro interior nos conducen, porque una palabra produce un concepto y un concepto produce una conducta de vida. Porque las palabras no solamente comunican ideas, las palabras que usamos, en nuestro caso el idioma castellano, no solamente comunica idea, sino que una palabra activa un recuerdo, activa una emoción y activa experiencias. Vuelvo a decir, las palabras no solamente comunican ideas, sino que las palabras activan recuerdos, emociones y experiencias. ¿Qué es lo que pasa? Cuando escuchamos palabras, ¿sí? Esas palabras activan en nosotros, ¿sí? Y nuestro cerebro las procesa de diferentes maneras, pero activan redes neuronales asociadas a experiencias pasadas o asociadas a información que ya están metidas en nuestro intelecto. Por eso que una misma palabra puede significar una cosa para unos y una misma palabra puede significar una cosa para otros. Le dije que soy argentino, vivimos en España y aparentemente hablamos con los españoles el mismo idioma, pero les puedo asegurar que no hablamos el mismo idioma. Después de 7 años de estar viviendo y conviviendo en esta tierra, y antes de venir a vivir, habíamos hecho 10 viajes para conocer, para estar, es decir, que no vinimos a un lugar aparentemente desconocido. Al día de hoy, hay cosas que yo creo que entiendo de lo que me están diciendo los españoles, pero en realidad no le estoy entendiendo nada. Y al día de hoy hay cosas que yo creo que ellos me entienden, sobre todo a la hora de comunicar el Evangelio, pero después, hurgando un poquito, me doy cuenta que no entendieron lo que yo les quise transmitir. Por eso que necesitamos una reconfiguración de las palabras. No me gusta la palabra definición porque creo que no tengo la autoridad para redefinir palabras, pero sí creo que en ese trabajo, y creo que es un poquito el trabajo que hacía el Señor Jesús con nosotros, que necesitamos reconfigurar las palabras.
decía que una misma palabra no significa lo mismo para uno que para otro. Yo puedo decir la palabra familia y capaz que para la mayoría de los que estamos acá, la palabra familia evoca amor, evoca seguridad, evoca una palabra positiva. Pero para otros, y bien puede valer de esta manera, la palabra amor puede significar conflicto, perdón, la palabra familia puede significar conflicto, la palabra familia puede significar dolor. Si la misma palabra familia que para uno significa amor, para otro puede significar dolor. Y es la misma palabra. Entonces ahí donde necesitamos reconfigurar estas palabras porque las palabras van acompañadas de una experiencia. Aquel que la palabra amor, perdón, familia significa amor, seguramente ha tenido una experiencia positiva con la palabra familia. Y aquel que la palabra familia signifique dolor, seguramente tuvo una experiencia negativa. Es por eso que vuelvo a decir, necesitamos reconfigurar ciertas palabras porque pueden limitar la comunicación del Evangelio y también pueden limitar el entendimiento que yo tengo de esas palabras. Para eso es importante, lo voy a decir bien rápido a esto y ojalá el Señor me ayude a ser bien claro, entender cómo trabaja el funcionamiento neuronal en nuestras vidas. Ustedes saben que en nuestro cerebro tenemos neuronas y las neuronas, cuando se unen, vieron que ahí tenemos diferentes gráficos, ahí tenemos el cerebro de un hombre y el cerebro de una mujer. Fíjense que el cerebro de la mujer tiene más colores, tiene más explosiones, más cosas, y el cerebro del hombre es un poquito más simple, ¿no? Eh, Estas conexiones neuronales, ¿sí?, se transforman en sesgos neuronales. ¿Qué significa esto de los sesgos neuronales? En neurociencia se dice que un aprendizaje cuando se repite se transforma en una ruta, en un sesgo, en un surco, en una zanja neuronal. Es decir, que cuando yo hago algo de manera automática, estoy creando en mi vida una comunicación entre las neuronas, que eso va a generar un puente que siempre voy a tener la tendencia a repetir ese puente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo tuve una mala experiencia, vamos a tomar el ejemplo que les di con la palabra familia. De la familia, y esa mala experiencia se repitió una y otra vez. Al hablar de la familia, mi sesgo neuronal va a tener un canal que siempre me va a llevar, cuando escucho la palabra familia, a pensar en el dolor o a pensar en algo negativo de la familia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Es algo automático que hace el cerebro. Muchas veces nosotros no tenemos control de eso. ¿Por qué? Porque se repite, se repite, se repite y al repetirse tantas veces se fortalece en nuestras vidas. No es lo mismo una red neuronal de un músico que de un ingeniero, porque un músico tiene cosas que ha repetido tantas veces. Por ejemplo, en mi caso, yo soy músico. Yo me siento en un piano y no necesito mirar el piano para saber qué nota estoy haciendo, porque mi mamá me mandó desde los 7 años a aprender piano y eso se ha repetido tantas veces que uno ya identifica esas teclas blancas y esas teclas negras. Al principio, ¿cómo fue? Al principio yo tenía que mirar, yo tenía que observar para identificar un do, un re, un mi, un sol, pero luego eso, a base de repetición, creó un sesgo neuronal en mi vida que ya no tengo que mirar y eso se hace por repetición. Y yo sé que si tengo que tocar el mi, simplemente la mano sabe dónde está el mi y va a sonar el mi. Y no necesito estar pendiente porque ya lo hago en piloto automático. Lo mismo pasa cuando conducimos. ¿Quiénes de los presentes conducen un coche? A ver, levanten su mano. Ahora díganme si no les pasó de que ustedes van en coche, por ejemplo, al trabajo todos los días.
¿Y no le pasó un sábado salir en coche y capaz que el sábado uno no trabaja? Y porque uno lo hace en piloto automático, en cierta manera uno se dio cuenta de que terminó yendo para el trabajo. Y vos decís, ¿qué hago yendo para el trabajo un sábado? Inconscientemente, en piloto automático. ¿Por qué? Porque ya se creó a base de repetición un puente, un sesgo neuronal que me lleva hasta el trabajo. Ahora a veces no se han asustado, que dice, qué peligro, porque no sé cuándo crucé la calle, no sé cuándo hice esto, porque ya uno lo lleva en piloto automático. De la misma manera se crea un sesgo neuronal que me lleva a un lugar o a otro, ¿no? Y hay una máxima que dice que lo que se repite se fortalece. Y a nivel neuronal es lo mismo. Lo que yo repito lo fortalezco y lo fortalezco. No es la palabra que produce la reacción, es la red neuronal que se construyó alrededor de la palabra. Como repetí tanto malas experiencias, volvamos al caso de la familia, al hablar de la familia en mi vida, como repetí tanto esas malas experiencias, ¿qué es lo que pasa? Que no es la red neuronal que me lleva a esto, sino lo que construí alrededor de esa palabra. Entonces yo digo familia y pienso en algo negativo. Ahora la gran pregunta viene con esta respuesta, que la gran pregunta es, ¿puedo cambiar un sesgo neuronal? ¿Puedo cambiar mi opinión acerca de la familia, por ejemplo? Y esto es lo que los científicos le llaman neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Que así como cree una, una red o un sesgo neuronal, también lo puedo reconfigurar. Significa que las conexiones neuronales pueden reconfigurarse cuando se crean nuevas asociaciones. Alguien que tuvo una mala experiencia, volvamos al tema de la familia, con el término familia, porque tuvo una mala experiencia con sus padres, porque tuvo una mala experiencia con sus tíos, inclusive con sus hermanos, a base de repetición de buenas experiencias, esa palabra puede reconfigurarse y crear nuevas asociaciones en base a experiencias repetidas. ¿Cuántos de nosotros por ahí tuvimos una mala experiencia con la familia, pero al casarnos, al vivir y tener experiencias en el matrimonio, al vivir y tener nuevas experiencias con nuestros hijos, o al tener nuevas experiencias, inclusive con nuestra familia y nuestros hermanos en la fe, esa palabra que en algún momento fue negativa, ahora es positiva? Y ahora puedo escuchar y puedo hablar de la familia sin dolor, sin resentimiento e inclusive hasta con amor. ¿Qué es lo que pasó? Neuroplasticidad. Como el cerebro es algo movible, estas redes neuronales son algo movible, la neuroplasticidad creó una nueva red neuronal. Eliminó la anterior que me llevaba al dolor y ahora tengo una nueva red neuronal que me lleva a una experiencia positiva y a una experiencia feliz. Esto a modo de introducción. Usted se podrá preguntar, ¿qué tiene que ver con el título que me dijiste? Tiene mucho que ver, ya vamos a llegar al punto. ¿Sí? Acuérdense que el título es El cristiano místico, ya vamos a crear al punto, ya vamos a llegar a ese punto. Fíjense cómo Jesús en varias ocasiones estuvo reconfigurando redes neuronales o estuvo reconfigurando palabras. ¿Sí? No tenemos tiempo hoy para leerlas, pero a los que están anotando, pueden anotar ciertas expresiones de Jesús que apuntaba a la reconfiguración de palabras que en su contexto estaban mal vistas. Ahí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, la palabra prójimo. En el contexto judío, la palabra prójimo simplemente estaba direccionada a alguien de su pueblo o a alguien de su familia. Un prójimo no era alguien
que no tenía nada que ver ni con su nación, ni mucho menos con su familia. Ahora Jesús, en Lucas 10, 25 al 37, ustedes recuerdan la historia del buen samaritano, donde Jesús les dice a los religiosos, ¿quién es el prójimo? Jesús está reconfigurando la palabra prójimo y la está ampliando a no solamente alguien cercano culturalmente, sino cualquiera que necesite misericordia. Por eso luego él dice, al encontrarse con este maestro de la ley, cuando le dice, Señor, ¿cuál es? Y él le dice, mira, es fácil, amarás al Señor tuyo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si él no reconfiguraba la palabra prójimo, no iban a poder encontrar esta llave donde Jesús le dice, acá está encerrada toda la ley, en amar a Dios y en amar al prójimo. El entendimiento del contexto cultural donde él estaba teniendo esta expresión era prójimo, ok, tengo que amar a mi familia y tengo que amar a los de mi nación. Jesús más de una vez, por ejemplo, recién mencionaba lo que leíamos en Lucas, al buen samaritano, pero también recuérdense la parábola, o no la parábola, la experiencia que tuvo con la mujer samaritana. Él no solamente estaba reconfigurando verbalmente la expresión prójimo, sino que la estaba viviendo. Otra palabra es grandeza. Mateo 20, 26 dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Porque en su cultura, y también hoy, la palabra grandeza está asociada a una posición socioeconómica, está asociada al poder, está asociando a la autoridad, y Jesús viene a patear el tablero, viene a reconfigurar palabras como la palabra grandeza. Y dice, si alguien quiere ser grande, hágase servidor. Si alguien quiere ser primero, háganse el último. Y utiliza esta asociación entre grandeza y siervo. En el contexto, inclusive en nuestro contexto, alguien que sirve es alguien de la servidumbre. Y él pone al mismo nivel grandeza que servicio, que servidor, que servidumbre. Avanzamos, la palabra padre, Dios en el contexto judío era señor, era juez, pero él introduce una cercanía que nunca, y viene a romper todos los estereotipos, nunca había sido manifestada hasta ahora. Él dice, Abba, Padre, papito mío, lo lleva a un Dios cercano, a un Dios que está reconfigurando esta palabra padre, esta paternidad, que nos está dando también proféticamente el indicio a lo que la cruz nos iba a dar, que es ese vínculo donde ya no solamente somos siervos de Dios, sino que ahora somos hijos y podemos clamar Abba Padre. Era necesario reconfigurar esta palabra de padre, lo encontramos en Marcos 14:36. Y una más, para seguir avanzando, la palabra bienaventurado. En el contexto que Jesús estaba hablando, bienaventurado era alguien rico, poderoso, exitoso, alguien tocado por la varita mágica. Y Jesús en Mateo 5 nos enseña quiénes son los verdaderos bienaventurados, esos verdaderos 3 veces felices, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los que maman. Jesús viene a reconfigurar estas palabras que para el contexto que estaban inmersos estos primeros cristianos, podríamos decirlo de esta manera, ellos no iban a poder captar la expresión de lo que Jesús le quería decir al hablar de la bienaventuranza, del reino, de que Él es nuestro Padre. Entonces era necesario reconfigurar, crear nuevos sesgos neuronales para que puedan entender verdaderamente lo que quería decir. En nuestros días, hay ciertas palabras que también necesitamos reconfigurar, porque el trabajo del Evangelio es reconfigurar el significado de las palabras que profundamente están
arraigados a un significado colectivo. Por eso Jesús no les enseñaba nuevas ideas, sino que rediseñaba el significado de palabras antiguas para liberar a las personas de interpretaciones equivocadas. Hoy en día seguimos en reforma. Hoy en día estamos tratando de profundizar. Yo sé que ustedes están cerrando también un estudio y una reconfiguración y una reforma de la palabra gracia. Que la gracia todos entendemos que es el regalo inmerecido, que la gracia es el nuevo ambiente que nos otorga la cruz, pero la gracia está llena de peros. Está aquellos que hablan de la hipergracia, que bueno, hace lo que quiera, total, todo vale, total, el precio ya fue pagado. Y están aquellos que se han transformado, se han autodenominado pseudos custodios de la gracia. Y entienden la gracia, pero le ponen los peros. Bueno, es por gracia, pero si ya tiene un pero, no es gracia. ¿Sí? Y no es el tema que estoy hablando hoy, en alguna otra oportunidad podamos hablar de esto. ¿Por qué? Porque los peros anulan todo lo anterior. Es lo mismo que yo les diga qué hermosa es la familia de los pastores Ingrid, del pastor Rolando, no saben lo que son, niños educados, ahí tenemos a David, ¿sí? Niños estudiosos, por este lado tenemos a Alejo, ustedes no saben lo que... Y empiezo a tirarle flores a la familia y en un momento digo, no, son hermosos, son estos, son gente que está comprometida con el Evangelio, pero, ¿qué es lo que hace el pero? El pero es, voy para este lado y es un corte de camino. Es una reconfiguración el pero, ¿no? El pero, ¿qué es lo que está diciendo? Todo lo que dije anteriormente no sirvió de nada. Yo digo, pero a veces esto, y puedo añadir ciertas críticas y ciertos juicios, que no es mi lugar ponerlo. Lo mismo pasa con la gracia. Yo puedo hablar cosas fantásticas de la gracia, pero si le metí un pero y le metí algo de ley, no es gracia. Y tengo mi argumento bíblico para eso. No es el tema de hoy, pero lo que decía es que en nuestros días se están reconfigurando ciertas palabras que son hermosas. Por ejemplo, una palabra que tenemos que reconfigurar es la palabra iglesia. Seguimos llamando la iglesia a esas cuatro paredes, cuando la iglesia es tan profunda. La iglesia es hablar de comunidad, la iglesia es hablar de cuerpo, la iglesia es hablar de la actividad de la misión, es hablar del propósito eterno, de tantas cosas que podemos hablar de iglesia y lo limitamos a cuatro paredes. Decimos, pero pastor, todos sabemos lo que quiero decir. Sabemos que la iglesia no son las cuatro paredes, pero bueno, el domingo voy a la iglesia. ¿Sí? Como que todavía no hemos entendido y nos cuesta a veces reconfigurar ciertas expresiones. Dentro de esas palabras, una palabra que quiero dejarles simplemente como ejemplo, es la palabra apocalipsis. ¿Qué pensamos cuando pensamos en apocalipsis? Y acá yo me hice una lista de apocalipsis. Miren, cuando hablamos de apocalipsis hablamos de miedo, de catástrofes globales, de guerra, de destrucción, del fin del mundo, de juicio, de condenación, de símbolos incomprensibles, de animales, de criaturas, de profecía exagerada, de vacas volando con espadas en la boca, no sé, de caballos, de teorías conspirativas, de cálculos de fechas sin fin, de películas apocalípticas, de mensajes fatalísticos. Bueno, y ahí sigue la lista. Todo eso pensamos de Apocalipsis. Cuando vamos al verdadero significado de Apocalipsis, Apocalipsis significa revelación. Hay en varias traducciones que no dice la palabra Apocalipsis, dice la palabra, el nombre es revelación. Es más, si vamos a Apocalipsis 1.1, ¿cómo comienza? Esta es la revelación de Cristo. Como un libro que significa revelación, y en la revelación de Cristo puede llevarnos a tener miedo. Es un tema muy profundo este también, ¿no? Pero la religión y el no tener bien configurado lo que significa la palabra Apocalipsis nos ha
eh, apartado de un libro dentro de las escrituras que está en la Biblia. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, 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 yo no leo Apocalipsis, leo todo Apocalipsis 2 porque no entiendo nada. Es decir, eso es un estereotipo que tenemos que cambiar, porque un libro que esté dedicado a revelarnos a Cristo es el que más tenemos que leer. Claro, bajo las gafas de un nuevo pacto. E inclusive hoy hablar de películas apocalípticas es hablar del final de los tiempos, es hablar de guerras, de destrucción. Cuando Apocalipsis, y no es el tema de hoy, ¿no? Estoy todavía ahí en una especie de introducción. Cuando Apocalipsis es un libro maravilloso, necesitamos enamorarnos de Apocalipsis, porque nos revela la persona de Cristo, como nunca en ningún otro libro nos fue revelada. Entonces, Apocalipsis es otra de las palabras que tiene que ser reconfigurado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hemos dicho? Y acá nos metemos en tema. Que Apocalipsis es un libro para personas místicas. Recuerden que el título de esta enseñanza es El cristiano místico. Y quiero hoy reconfigurar muy humildemente la palabra místico. ¿Por qué? Porque místico lo asociamos, y acá tenemos estas dos señoras, sí, bastante extravagantes, lo asociamos a un montón de palabras negativas y peyorativas. Decimos que un místico es un especulador espiritual. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho yo no soy místico? Ojalá que después de esta enseñanza todos podamos decir yo soy místico. Es más, no hay nada más lindo que tener un apocalipsis místico. Un apocalipsis dentro del entendimiento de lo que es apocalipsis, que es la revelación del Señor, y dentro de lo que significa la palabra místico y lo que necesitamos reconfigurar cuando hablamos de la palabra místico. ¿Qué hemos pensado de la palabra místico? Hemos pensado que es un especulador espiritual, alguien que anda con los ojos chinitos, ¿sí? Mirando demonios por todos lados, que el espíritu de no sé qué, que el espíritu de no sé cuánto, alguien que tiene fantasía fuera del sentido común. Ese es el común denominador de la palabra místico. No, este es un místico, anda viendo cosas raras por todos lados, alguien que delira con cosas espirituales, alguien volado, no sé si se usa esta expresión en Colombia, que ve cosas donde no las hay. ¿Sí? Que te pasó algo que tiene hasta una explicación científica, pero este es un místico. Este ve cosas donde no las hay. Alguien que vive fuera de la realidad cotidiana, y tenemos un montón de descripciones más, un fanático religioso, una persona que espiritualiza absolutamente todo, alguien que vive más allá de su imaginación. Ese es un místico que imagina y vive más allá de su imaginación. Un extremista espiritual, alguien que vive desconectado de la vida real, una persona obsesionada con visiones y cosas extrañas, un buscador de experiencias raras, porque un místico, según la creencia popular, estamos hablando, anda buscando cosas raras, ¿no? Alguien que quiere explicar todo con símbolos, con misterios ocultos, alguien que inclusive mete la numerología. No, porque este es el año 7 y 7 más 3, 10 y 10 dividido 2, que no sé qué, y quiere decir de que el Señor en este año va a ser la numerología, ¿no? Símbolos extraños, imaginación que no son reales, y muchas veces un místico es un iluminado que cree tener acceso a secretos que nadie más tiene. Ahora, yo me pregunto, ¿cuántos muchas veces hemos pensado que un místico es este tipo de personas que acabo de describir? Yo lo pensé de esa manera. A ver, levante su mano. ¿Sí? ¿Cuánto hemos pensado eso? Ok, ¿qué quiero dejarles? Quiero dejarles una reconfiguración de una palabra que es hermosa, que el mismo apóstol Pablo la usaba.
Así que los primeros cristianos lo usaban y no sé en qué momento de nuestra vida nos hemos desviado del camino y generamos otra red neuronal diferente y nos hemos perdido la belleza de ser cristianos místicos. Miren, hay un teólogo alemán bastante contemporáneo que dijo lo siguiente, y me parece radical, pero me parece que está en lo cierto. Dijo este teólogo: ¿el cristiano del futuro será un cristiano místico o no será cristiano? Él se llama Karl Alemán Ragner. El cristiano del futuro, fíjense ahí la frase, ¿será un cristiano místico o no será cristiano? ¿O no será cristiano? ¿Qué es lo que quiso decir este hombre y con qué fundamento lo dijo este hombre? Vamos a tener que ir a la raíz, ¿sí?, de la palabra místico. La palabra místico proviene, y esto es bien importante, no quiero simplemente darle un fundamento académico, sino es bien importante para lo que vamos a ver después en las escrituras. Viene del griego místicos, ¿sí? Así se escribe en griego, quédense con ese verbo, con esa expresión, pero no, con ese adjetivo, que significa relativo al misterio, lo oculto, lo profundo, lo interior. Está relacionado con el verbo griego mio, que literalmente significa cerrar los ojos o los labios. Esta palabra es una imagen que en el mundo antiguo describía a alguien que entraba en una experiencia interior profunda o un conocimiento. Quédense con esa última frase. Un místico era alguien que entraba en una experiencia interior profunda, profunda, ¿sí? Y miren cómo lo podemos describir desde otro lugar para tenerlo en palabras más sencillas para nosotros. Un místico es alguien que experimentó algo, ¿sí? Es alguien que experimentó algo. Luego vamos a ver dos palabras que identifican a los místicos. Ya no discute si existe o no existe. Podrá tener dudas, procesos, luchas, pero hay cosas que ya no se pueden negar que las vieron. Ese es un místico. Alguien que ha tenido una revelación de algo y que por más que vos les vayas con argumentos de todos los colores, de todo tipo, no duda de que eso que vivió, eso que vio, eso que le fue revelado es real. Por ejemplo, anda a explicarle, espero que no haya alguien presente, a alguien que vio o que cree ver un ovni, que los ovnis no existen. Ustedes saben lo que son los ovnis, ¿no? Los objetos voladores no identificados. Alguien que estaba en el campo, estaba pescando, no sé, estaba haciendo algo en el campo, estaba acampando. Sé que a sus pastores les gusta esa vida de motorhome y demás. Y estaba ahí mirando las estrellas y él cree, o ella cree, que apareció un objeto volador no identificado. Y lo vio, lo vivió, lo experimentó. Anda a decirle a esa persona que los ovnis no existen. Yo he visto ingenieros, doctores, gente que tiene máster, diplomados en diferentes áreas de la medicina y de la ciencia, que afirman que vieron ovnis. Y es más, algunos afirman que vieron alienígenas. Vos decís, son gente estudiosa, son gente que sabe de ciencia. Vos le podés argumentar, inclusive científicamente, pero la experiencia que tuvieron de verlo, nadie, ni nada se las puede negar porque ellos están seguros en esa experiencia. Anda a decirle a alguien que tuvo una sanidad en su cuerpo. Seguramente muchos de nosotros tuvimos una sanidad divina. Llegamos inclusive al Señor, no sé, pongamos un ejemplo, un cáncer, una
enfermedad terminal. Anda a decirle a esa persona que Dios no existe. Anda a decirle a esa persona, me invento, esto no es una realidad, que en el nuevo pacto Dios nos sana. Mostrarle bíblicamente, de arriba para abajo, de atrás para adelante, que Dios nos sana, pero esa persona lo vio, lo experimentó. Por eso que los discípulos decían, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Porque el Evangelio no se trata de teología, sino se trata de ver y de oír. Se trata de tener una revelación. ¿Qué es una revelación? Vamos a detenernos porque lo decimos rápido. Es una revelación. Es quitar velo de nuestros ojos. Una revelación, y soy alguien y pertenezco a una casa que damos mucha, y ese mucha, pónganle muchas mucha importancia al área magisterial. Ahora, que le demos mucha importancia al área magisterial, no quiere decir que tengamos la expectativa que con una charla tengamos revelación. Una enseñanza puede activar, una enseñanza puede, no sé, mostrar, pero vivimos, y acá estoy yendo al aterrizaje de todo el argumento que les di anteriormente, vivimos en una generación que tiene mucha teología, que sabe explicar el nuevo pacto e inclusive que sabe usar el lenguaje del nuevo pacto. A mí me asombra, permítanme decirlo, no sé si es el horario o que me siento en familia, me asombran inclusive chicos, no sé, de 20, de 30 años, jóvenes, que vos los escuchás hablar y vos decís, ¿qué se comieron? La Reina Valera 1960. ¿Por qué hablas así? No, porque ese es el lenguaje del nuevo pacto. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que hay que hablar de esa manera? ¿Quién te dijo que hay que impostar la voz para poder hablar del nuevo pacto? ¿Quién te dijo que hay que llamar? Ya está, con esto derrapé. Pastores, si quieren, no me inviten nunca más. ¿Quién te dijo que hay que decir amado? A mí personalmente, cuestión mío, me hago cargo yo. Hay gente que me escribe y me dice amado, y yo digo, a mí hasta me molesta. Pues, ¿qué me decía amado si ni me conoces? Sí, sí, me amás en Cristo y todo lo demás, pero que me diga amado alguien que me conoce. Es decir, en Argentina decimos no me chamulles. Chamulles es cuando hablas mucho, cuando hay un discurso, pero no hay un significado en ese discurso. Entonces hasta me molesta que me digan amado, porque no me conoce de la nada. Ah, pero el lenguaje del nuevo pacto es el amado. No, y a veces hablan, no, porque la Biblia lo dice, la Biblia ¿qué lo dice? Estamos hablando de una traducción de traducciones, ¿sí? En nuestro castellano muy limitado, bueno, es otra historia esa, ¿no? Pero a lo que voy es esto, el punto es este, de que no creamos que una revelación de Dios o una revelación del nuevo pacto es entender y poder explicar los versículos bíblicos del nuevo pacto. Una revelación es verlo. Necesito tener una experiencia mística porque es verlo y vivirlo. Estas son las dos condiciones de una experiencia mística. Sí, porque apareció un globito. Es una experiencia mística, ¿no? Son las dos condiciones. Es poder verlo y poder vivirlo. Quédense con estos dos verbos. Ver y vivir. El Evangelio y el Nuevo Pacto tienen que ser funcional. Tiene que funcionar en mi vida cotidiana. No tiene que quedar simplemente en algo filosófico. Que a veces escuchamos ciertas prédicas y nos agarra la unción del perro, ¿no? Wow, wow, wow. Ya te podrido el wow. Yo estoy diciendo, Señor, por favor, ¿verdad? No sé si entiendo mucho, pero lo poquito que entiendo quiero vivirlo. Quiero tener esa profundidad mística de poder realmente que algo sea revelado, pero también que sea vivido en mi vida. Si no me quedo simplemente en filosofías,
Me quedo simplemente en poder interpretar ciertas cosas desde un intelecto formado o poder repetir como loro lo que escuché de tal apóstol o de tal predicador. Entonces, esto tiene que ser vivido. Y para explicar la revelación, a mí me gusta, por ahí es un poco vieja mi interpretación, pero que hay algunos que tienen la edad que tenemos varios de nosotros. Yo tengo 46 años, ¿sí? Y cuando yo era chico, me acuerdo que existían las máquinas fotográficas a rollo, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Tenías un rollo, había uno de 36 milímetros, creo que otro de 110, donde vos tenías que poner el rollo, te ibas de vacaciones y sacabas fotos por todos lados, ¿no? Y después, cuando se terminaban esas fotos, porque tenía un número limitado, vos llegabas y ¿qué es lo que tenías que hacer con el rollito de fotos? Lo tenías que revelar. En mi pueblo tardaban 15 días en revelártelo. Vos ibas a la casa fotográfica y le decías al señor, señor, revéleme el rollo. Y después había creo que rollo de 24 y de 36 fotos. Esas fotos te servían dos o tres, porque algunas salían movidas, otras por ahí, no sé, le sacamos al cielo, a la pared, a cualquier cosa, ¿no? Pero uno tenía esa ansiedad y esa expectativa de decir lo que había en un rollito de fotos, ¿sí? Que lo único que se podían ver es lo negativo, y ni tenías que abrirlo porque se podían velar, ¿sí? Tenía que guardarlo, uno lo llevaba para que sea revelado. Y lo que estaba, yo lo veo a David que está diciendo de qué está hablando este señor, porque estos ya vinieron con las cámaras digitales y demás, ¿sí? Y varios de los presentes acá pensarán lo mismo. Véanse algún tutorial de YouTube, seguramente le va a explicar de lo que estoy hablando. Lo que estaba en un rollito de fotos, ahora se me fue revelado, ¿sí? En cierta manera, se inmortalizó ese momento. De la misma manera, yo puedo leer las escrituras, puedo escuchar, ser expuesto a la palabra y no precisamente estar viéndolo. A lo que apunta la palabra místico es alguien que lo ve y no solamente que se queda en una vivencia este, visual o visual espiritualmente, sino que lo empieza a vivir y lo empieza a aplicar en su vida. Vuelvo a leer esta expresión: cuando alguien experimentó algo, ya no discute si existe o no existe. Podrá tener dudas, podrá tener procesos, podrá tener luchas, pero hay cosas que ya no se pueden negar cuando se vivieron. Cuando yo tengo una revelación del Señor Jesús, yo creo que es imposible tener una crisis de fe. Yo sé que lo estoy llevando a un lugar de lo absoluto. Es imposible dudar. Yo he escuchado gente inclusive que ha predicado el nuevo pacto y que después dice, tuve una crisis de fe, dudé si Dios era real, pero bueno, me duró un poquito y ahora estoy convencido. Esa persona no tuvo una experiencia mística, porque cuando vos verdaderamente lo viste, lo tocaste, gustaste, es decir, nadie te puede dar ningún argumento, ni teológico, ni bíblico, ni experiencial, ni nadie puede hacerte preguntas difíciles que no puedas responder, porque inclusive cuando no lo puedas responder, como lo hemos visto y oído, lo que decimos, mira, yo no sé mucho, no sé responderte, no sé mucho de Biblia, pero algo te puedo decir, yo lo vi, yo lo vi. Es lo que vivió Job. ¿Se acuerdan de Job? Una experiencia maravillosa tuvo, porque él tuvo de todo, se le fue quitado todo. Y en Job capítulo 1, verso 20 y 22, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová exaltado. En todo esto, dice el 20, Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Él no pensó simplemente que era una desgracia, sino él entendió que había un propósito detrás de eso. Y al final de los días de Job, lo vemos al propósito. ¿Cuál fue el propósito? Él, después que Dios le restituyó todo lo que se le había sacado,
Él dice, de oídas te había oído. Y fíjense cómo cambia de sentido. Primero te oí y de oídas. No fue un oír directo. Había oído, dice otra versión, lo que me enseñaron mis padres. ¿Cuántos de nosotros vivimos nuestra experiencia con Dios de lo que escuchamos simplemente? Y gloria a Dios por las gracias que nos enseñan. Yo mismo les estoy enseñando, pero no se queden, por favor, miren, se los pido, por favor, no se queden simplemente con oír prédicas. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él tuvo una revelación. Y esa revelación lo llevó a algo funcional. Ahora me arrepiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es una metanoia. ¿Qué es una metanoia? Es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Es perfecto ahí la descripción que hace Job. A eso se refiere una vida mística, a poder verlo, a que sea revelado y esa revelación cambie en mi manera de vivir. A veces estamos tan ansiosos y con esto no estoy diciendo ahora no escuchemos más a nadie, totalmente lo contrario, sino lo que estoy diciendo es preocupémonos por no solamente oír palabrerío, sino verdaderamente que eso sea una experiencia en mi vida. Miren, lo mencioné, pero vamos a leerlo. Lo que dice Juan 1, 3 y 4. Lo que vivimos, lo oímos, está en la versión la NVI. Dice, y ahora te lo contamos. Fíjense qué proceso maravilloso. Esto es una experiencia mística. Lo vimos, primeramente lo vi, lo oí, tuve una revelación. Y ahora te lo contamos para que puedas vivirlo con nosotros. Siempre se trata de vivirlo, no se trata de entenderlo, de comprenderlo. No se trata de que quede en algo filosófico, en algo, los 4 pasos del nuevo pacto, las 6 etapas de la gracia, las 5 etapas de la justificación. Gloria a Dios por esa organización que nos enseña, pero no son simplemente herramientas, no es la realidad. Los 4 pasos de la gracia no es la realidad de vivir la gracia. Los 4 pasos de la justificación, de la redención, cualquiera de los argumentos teológicos que son necesarios comprenderlo, no es suficiente para vivirlo. Para vivirlo necesito verlo, necesito oírlo. Yo he escuchado predicadores que nos hablan de la justificación que al día de hoy se siguen condenando por pecados pasados. Ahora, qué maravilloso Juan, porque dice, lo que vimos, lo que oímos, ahí está esta experiencia mística. Ahora te lo contamos para que puedas vivirlo con nosotros. Esta experiencia, y está lo místico, esta experiencia de comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, nuestro motivo para escribirle simplemente es este. Queremos que tú también lo disfrutes. Tu alegría duplicará la nuestra. Qué fantástico esto. La vida cristiana no se trata de saber quién sabe más, quién conoce más y quién terminó ciertos estudios. Me dedico gran parte de mi tiempo a desarrollar material. Miren, ahora terminamos hace poquito una materia que se llama eh, Tu lugar de trabajo, tu campo misionero. Me dedico a desarrollar material. Pero la vida cristiana no se trata de cumplir con requisitos académicos, a cumplir con un curso. Se trata literalmente a tener una experiencia vivencial con el Señor, con el Espíritu Santo, a que verdaderamente se ha activado en nosotros la vida de Cristo, la generosidad, la redención, la vida corporativa, el poder del uno y tantos conceptos que hemos trabajado en estos años, pero necesitan ser aplicados en la vida diaria, en la vida cotidiana. Si no, perdónenme, capaz que soy un poco radical, capaz que están hablando más las 3 de la mañana que lo que verdaderamente tendría que hablar, pero si no es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo. Yo mismo, a la iglesia que el Señor nos
nos permitió acompañar y colaborar como pastores. Yo les digo, miren, si están acá, yo prefiero que entiendan 2 o 3 cosas que le estemos viviendo. Si no, porque, miren, es una historia larga, pero el Señor nos permitió tener varias personas con una gracia magisterial. Si no, le digo, estamos perdiendo el tiempo todos juntos. No me vengan a hablar con un chip Reina Valera 1960 cuando tu matrimonio es un desastre. No me vengan a hablar con una Reina Valera 1960 cuando no estás siendo ejemplo en tu universidad, en tu escuela. Que lo poquito o lo mucho, ojalá sea lo mucho, que el Señor nos está revelando, tiene que ser vivenciable. Y cuando se dan estas 2 características, revelación y vivencia, se produce una experiencia mística. Termino con esto, miren, lo voy a mencionar muy rápidamente porque quiero ser también coherente con el tiempo. ¿Sí? Pablo utiliza repetidamente, le puedo pasar al pastor Rolando mi bosquejo y ahí tienen todo el detalle, pero Pablo utiliza repetidamente la palabra griega misterión, que proviene de la palabra místico. Por eso le dije, presten atención al griego, presten atención a lo que, a lo que significa y de dónde viene esta palabra místico. Pablo era un místico. Pablo, otro apóstol, Santiago también, nos dice de qué sirve la fe sin obras. Pablo mismo decía de qué sirve entender los conceptos espirituales si no lo estamos viviendo. De qué sirve ir atrás de la ola más alta de la revelación y pagar todos los alineamientos y pagar todos los entrenamientos. Y con esto vuelvo a decir, no estoy diciendo no lo hagan, no lo hagan. Pero permítame hacer una pausa acá. Es como aquel, y lo digo con libertad porque desconozco la vida de cada uno, aquel que paga el gimnasio creyendo que pagando el gimnasio va a adelgazar. ¿Sí? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Yo tengo varios amigos. Tengo amigos que pagan el gimnasio. Tengo amigos que pagan un personal trainer y no van nunca, los desgraciados. Pagan a la nutricionista. Y desgraciados porque quedaron afuera de la gracia. ¿Sí? Este, estos son los cagaduras porque piensan que pagando van a adelgazar y van a tener un cuerpo esbelto. Así no es la vida. Muchos de nosotros pensamos, es un mataconciencia todo esto, ¿no? Yo sé que varios de ustedes estuvieron en Panamá, no sé si algunos ya tienen planes para ir a México, algunos han ido a Argentina. Sigan haciéndolo. En algún momento nos va a caer la ficha, ¿no? Pero no crean que pagando un ticket de avión, pagando una entrada y gastando cientos y miles de dólares, se nos va a revelar el Señor. Esos son ambientes que tenemos que estar y debemos estar. Y si todavía no lo hiciste, es hora de que lo hagas. Pero no se trata simplemente de pagar. Se trata de verdaderamente tener una revelación y una vivencia. ¿Ok? Rápido. Vamos cerrando, si no, David se va a enojar y nos va a cerrar el Zoom. Pablo era un místico. Miren, esta palabra misterio, ¿sí? Se traduce como místico. Acá en Colosenses, él nos está diciendo el misterio que había estado oculto. Recuerden lo que significa la palabra místico. Tiene que ver con algo oculto, pero no desde un aspecto negativo, sino algo que fue guardado y ahora es revelado. El nuevo pacto es algo místico. Fue culto, antes era sombra, antes no se entendía, y ahora es manifestado a los santos. Avanzamos, miren varias expresiones que Pablo nos habla, por lo menos 7 menciones encontré yo, nos habla de este misterio revelado. Ahí tienen las citas, no nos vamos a detener. Fíjense, el misterio del Evangelio habla de una experiencia mística. Necesita ser revelado el Evangelio a mi vida. Romanos, vemos la expresión. El misterio de Cristo en nosotros. Ahí nuevamente encontramos la palabra que traducida también tiene la misma raíz que la palabra místico. El misterio a los gentiles. ¿Sí? Nuevamente encontramos ahí la palabra místico. El misterio de la iglesia, Efesios 3:10.
¿sí? Habla y este daba a conocer también tiene que ver con la palabra místico. Hoy no tenemos el tiempo para ver la raíz de cada palabra. Fíjense, Pablo como una y otra vez. Pablo era un místico, ¿sí? Él apuntaba a la experiencia y a la vivencia. El misterio de Cristo en la iglesia no era algo filosófico,